Buenos días, mi nombre es José Luis Rodríguez Lizarazo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación les voy a hablar sobre la actividad donde nos piden contestar 4 preguntas. La primera pregunta que nos piden, nos hablan de cuáles son los modos de propagación de una onda electromagnética. ¿Sí? De las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son oscilaciones superpuestas de un campo eléctrico y un campo magnético. Esto ocurre en el espacio, con una dirección de propagación que es perpendicular en ambos sentidos. Algunos de sus métodos de propagación son la atmósfera, la mesósfera, la troposfera, la ionosfera, bueno, todo lo que es la parte de donde se propaga ahí las ondas electromagnéticas. Estas capas son utilizadas para la propagación de ondas electromagnéticas, las cuales viajan básicamente en cualquier de 3 métodos. Puede ser en el espacio, en la capa terrestre, en el cielo, bueno, entre otros. La segunda pregunta nos habla de cuál es el fenómeno de reflexión total de una onda electromagnética. Cuando hablamos de reflexión nos referimos al cambio de dirección del movimiento ondulatorio, el cual ocurre en el mismo medio donde se propaga. El rayo es incidente, es reflejado a una superficie desde un punto inicial a un punto del mismo plano, de donde se inicia, donde se propaga hasta donde llega. El ángulo del rayo, tanto el ángulo del rayo incide y el de reflexión son iguales, o sea, donde empieza hasta donde se refleja, siempre va a ser el mismo ángulo. La tercera pregunta nos habla de cuáles son los fenómenos de refracción total de una onda electromagnética. La refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio. Esto ocurre cuando pasa de un medio a otro y se propaga con distinta velocidad. Se rigen 2 leyes, la de Fernández, que dice que el rayo incide, el incidente refractado, y la norma a la superficie en el punto de incidencia es el mismo, en el mismo plano. Y la ley de Snell de refracción, que marca relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, y habla de las velocidades que tienen desde el punto 1 y el punto 2. La cuarta pregunta nos dice cuál es el propósito de la ley de Snell en el estudio de la propagación de las ondas. La ley de Snell define el ángulo de refracción correspondiente a la onda transmitida. Entonces, dependiendo de las propiedades físicas, cada, cada, cada medio, en cada medio, la onda es transmitida, puede refractarse hacia, bien sea, o sea, la onda puede ser horizontal o puede ser vertical. Eso habla la propagación del estudio de ondas de Snell. A continuación también tenemos unos problemas que nos hablan de este tema. Hay que tener en cuenta estas variables, que GG es el número de grupo y CC en los 3 últimos dígitos de la cédula. Aquí nos hablan que una onda electromagnética de función de 40 MHz o de 100 megawatts sobre metro cuadrado incide desde el aire
perpendicular a una pared infinita con una impedancia intercepta de 120 ohmios. Nos piden calcular la potencia reflejada y la potencia transmitida de la pared. Haciendo los cálculos matemáticos, la potencia transmitida y nos da de 7.34 megawatts metros cuadrados, un 73%, 73.4% de transmitancia. Segundo problema, nos piden calcular unas variables, nos piden calcular el coeficiente de reflexión y transmisión visto por el generador. ¿Sí? La potencia que transmite el receptor, el coeficiente de reflexión de la segunda cara de la pared. Ah, bueno, aquí nos dan dos caras, ¿no? Tengo una pared de 20 de espesor. Nos dan una cara y nos dan la otra cara. Aquí nos hablan que la primera cara es de menos 1.33871, la segunda cara es de 0.2608 y en la segunda tenemos un 93% y el receptor del 91%. Realizando todos estos problemas matemáticos hallamos lo que son las variables que estamos buscando, digamos, el porcentaje de cada uno de lo que transmite el receptor y todo así por el estilo. En el tercer problema, nos hablan de que una onda electromagnética se propaga a través de varios medios, como se muestra en el gráfico. Aquí podemos ver, estos son capas. ¿Sí? Esto es el hielo, el aire, y aquí puede ir la tierra o lo que. Inicialmente el rayo viaja a través de la capa de hielo. Y golpea una capa de aire. Acá se propaga. En el punto B. Aquí entra a golpear aquí el rayo. Cuando dirigimos la capa de hielo, se propaga acá. Tomando un ángulo. Y tenemos un ángulo. De 50 grados. Usando la ley de Newton, calcule paso a paso el ángulo, la trayectoria total de la onda para determinar el valor de D. Aquí tenemos que tener en cuenta cada grosor de cada uno de las capas, por ejemplo en este caso de 211. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos, llegamos a concluir que es de 1142.83 milímetros. Y hablando por último sobre el ejemplo de aplicación sobre la actividad, el ejemplo para el tema que aparece en la guía son las antenas de radiofrecuencia, ya que al momento de propagarse una onda desde ellas, ya sea de la radio, al momento de colisionar en algún punto de intersección, se genera reflexión y refracción, donde se intercepta de la onda dependiendo del medio en el que esté colisionando. Y también de acuerdo a esto puede cambiar de dirección a la que la onda fue guiada. Este caso tiene que ver de cuando, pues, es sobre el tema, que cuando la llamada chuzada, ¿no? Esos son unas ondas que hay un punto de intersección, intersectan, eso se ve mucho, y cambia de dirección según donde quieran guiar ese tipo de onda. Eso es todo. Muchas gracias y estoy muy atento. Gracias, muy amable.